Ella pensaba que él era solo un sencillo conductor, hasta que esta mujer adinerada descubrió la sorprendente verdad sobre quien realmente dirige la industria automotriz. En el Festival de las Luces, una mujer arrogante despide a su conductor por un error que él no cometió. Desesperada por llegar a una reunión crucial, acepta la ayuda de un hombre humilde que encuentra en el camino. Pero hay algo que ella no sabe, este sencillo conductor oculta un poderoso secreto. ¿Quién es él, y cómo cambiará esta noche su vida para siempre? Prepárate para una sorprendente revelación que expondrá el verdadero valor de las tradiciones y la humildad. La ciudad colonial brillaba con un esplendor singular durante el Festival de las Luces. Las calles estaban adornadas con farolitos de colores, y el aire vibraba con risas, música y el aroma tentador de antojitos típicos que emanaban de los puestos callejeros. Los turistas, atraídos por la belleza del lugar, se mezclaban con los habitantes locales, creando un ambiente festivo que parecía envolver a todos en una atmósfera de alegría y celebración. Sin embargo, en medio de este bullicio y esplendor, Isabela Ortega se encontraba atrapada en su lujosa camioneta, con su rostro reflejando una frustración que iba en aumento. Isabela, con su cabello perfectamente peinado y un traje de diseñador que resaltaba su figura esbelta, miraba por la ventana mientras el tráfico avanzaba a paso de tortuga. Su mente estaba centrada en la reunión crucial a la que debía asistir, una negociación que podría sellar la venta de una propiedad familiar que había estado en su familia por generaciones. No puedo creer que esto esté sucediendo, murmuró para sí misma, apretando el volante con fuerza. Esto es una locura, ¿por qué la gente no puede usar el sentido común y evitar salir en un día como hoy? A su lado, don Luis, su viejo chofer, intentaba mantener la calma en medio del caos. Con su cabello canoso y su expresión serena, había trabajado para la familia Ortega durante años. Señorita Isabela, el Festival de las Luces atrae a miles de personas. Es de esperar que haya tráfico, comentó, su voz suave y llena de experiencia. Eso no me importa, don Luis. Isabela se giró hacia él, su voz elevada e impaciente. Debería poder moverme por la ciudad sin tener que lidiar con esto. Mi tiempo es valioso, y no puedo perderlo por el capricho de una celebración que no significa nada para mí. Don Luis suspiró. Había visto a Isabela crecer, y sabía que su arrogancia a menudo nublaba su juicio. Las tradiciones son importantes, señorita. Este festival es una forma en que la comunidad se une y celebra su cultura. Tal vez debería intentar disfrutarlo en lugar de criticarlo. Disfrutarlo, dice, replicó Isabela, rodando los ojos. ¿Disfrutar de estar atrapada aquí, en lugar de estar cerrando un trato que realmente importa? No creo que usted entienda lo que está en juego. La conversación se tornó tensa, y don Luis decidió que lo mejor era mantener la calma. Sin embargo, la impaciencia de Isabela se transformó en furia. Bájame aquí, don Luis. No necesito que me lleves más. Puedo encontrar otro medio de transporte. No tengo tiempo para esto. Pero señorita Isabela, no es un buen momento para, bájame. Interrumpió Isabela, su voz resonando en la cabina del vehículo. Con un gesto de su mano, indicó que estaba decidida. Don Luis, resignado y con un ligero pesar en el corazón, detuvo la camioneta al lado de la acera. Abrió la puerta con cuidado, y Isabela salió, apretando los labios con rabia. La multitud a su alrededor observó la escena con desaprobación. Algunos murmullaban entre ellos al ver cómo la joven heredera trataba a un hombre que había dedicado su vida a servir a su familia. Sin embargo, Isabela, inmersa en su enfado, se sintió justificada. No tengo por qué aguantar esto, pensó. La gente debería entender que el tiempo es oro y que no puedo perderlo en medio de esta locura. Mientras caminaba, el bullicio de la celebración la rodeaba. Niños reían y corrían, adultos bailaban al ritmo de la música tradicional y las luces parpadeaban, creando un espectáculo visual encantador. Sin embargo, para Isabela, todo eso era solo ruido.
¿Qué tienen de especial estas tradiciones?, se preguntaba, su mente enfocada únicamente en su objetivo. No puedo creer que la gente prefiera perder el tiempo en festividades en lugar de avanzar. A medida que avanzaba por las calles, su mirada se centró en las familias que disfrutaban juntas, pero su corazón se sentía distante. Era como si la felicidad de los demás fuera un recordatorio de lo sola que se sentía. No necesito esto, murmuró con desdén. Solo quiero que todo esto termine para poder concentrarme en lo que realmente importa. Sin embargo, a medida que se adentraba más en el festival, algo en su interior comenzó a cambiar. Había una energía en el aire, una conexión entre las personas que no podía ignorar por completo. A pesar de su frustración, una pequeña parte de ella se sintió intrigada. ¿Qué es lo que ven en esto?, pensó, su mente en conflicto. De repente, su mirada se detuvo en un banco donde un hombre mayor, con cabello canoso y una sonrisa cálida, observaba el festival con atención. A pesar de su atuendo sencillo, había una dignidad en su porte que capturó la atención de Isabela. Sin pensarlo dos veces, se acercó a él. «Señor, ¿podría ayudarme?», preguntó, su tono abrupto, pero con un destello de desesperación en sus ojos. «Necesito llegar a una reunión urgente y no tengo forma de hacerlo ahora». El hombre la miró con curiosidad. «¿Y qué haces en medio de un festival si tienes una reunión?», preguntó con un tono amable pero firme. «Estoy atrapada en este caos, y no tengo tiempo para estas tonterías», respondió Isabela, sintiendo que cada palabra que salía de su boca la alejaba más de la imagen que quería proyectar. «Si tiene un vehículo, podría pagarle para que me lleve». El hombre, que resultó ser don Miguel, el fundador de una conocida empresa de vehículos, sonrió levemente. «El tiempo es valioso, pero a veces es en el caos donde encontramos las respuestas que buscamos. ¿Qué hace que su reunión sea tan importante?». «Es un asunto familiar, algo que mi padre espera que cierre hoy», dijo Isabela, sintiendo una mezcla de frustración y desconfianza. «No es algo que pueda ignorar. Tal vez, solo tal vez, deberías considerar lo que realmente importa en ese asunto familiar», sugirió don Miguel con una voz tranquila. «Las decisiones que tomamos hoy pueden tener un impacto más profundo de lo que imaginamos». Isabela lo miró, desconcertada. No estaba acostumbrada a que le cuestionaran sus prioridades. «No tengo tiempo para filosofar», replicó, aunque en el fondo, las palabras de don Miguel resonaban en su mente. «Está bien. Si realmente quieres que te lleve, puedo hacerlo», aceptó don Miguel, y a pesar de su actitud desafiante, había un atisbo de curiosidad en su mirada. «Sin embargo, creo que este festival tiene más que ofrecerte de lo que piensas». Isabela frunció el ceño, pero no podía evitar sentirse intrigada por la serenidad del hombre. «Está bien, entonces. Vamos. Pero no tengo tiempo que perder». Mientras don Miguel se levantaba y caminaba hacia su vehículo, Isabela no pudo evitar preguntarse si quizás, solo quizás, había más en esta festividad de lo que había considerado. Sin embargo, su mente seguía centrada en la reunión que la aguardaba, y aunque algo dentro de ella comenzó a cuestionar su visión del mundo, por ahora, el caos del festival seguía siendo solo eso, un estorbo en su camino hacia el éxito. Isabela Ortega se adentró en la multitud del Festival de las Luces con una determinación que apenas podía contener. La música vibrante resonaba en el aire, y las luces colgantes iluminaban las sonrisas de los niños y las risas de las familias. Pero para ella, todo eso era solo un ruido molesto, un obstáculo en su camino hacia la reunión que consideraba crucial para el futuro de su familia. Con cada paso que daba, sentía que su paciencia se esfumaba. «¿Por qué tengo que lidiar con esto?», murmuró para sí misma, apartando a los transeúntes con una mirada que podría haber hecho retroceder a cualquiera. Su mente estaba ocupada con pensamientos sobre la propiedad familiar que estaba a punto de vender. No solo era un trato financiero, era una cuestión de prestigio, de mantener el legado de su familia. «No puedo permitir que un festival de luces se interponga en mi camino», pensó mientras una ráfaga de música tradicional la envolvía.
Mientras caminaba, el bullicio del festival se intensificó. Gente vendiendo antojitos, músicos tocando melodías folclóricas y niños corriendo con globos de colores. Todo eso le parecía una pérdida de tiempo. ¿Por qué no pueden ver que esto es un estorbo? Tengo cosas importantes que hacer, se quejaba internamente mientras esquivaba a un grupo de personas que disfrutaban de una danza típica. Fue entonces cuando su mirada se posó en un banco cercano. Allí, un hombre de edad avanzada, con una barba canosa y una sonrisa amable, observaba el festival con un aire de tranquilidad que la irritó aún más. Sin pensarlo dos veces, se acercó a él. ¿Tú también estás atrapado en este caos?, preguntó Isabela, su tono cargado de sarcasmo. El hombre la miró con curiosidad, sin inmutarse por su actitud. Este caos, como lo llamas, es la vida de la ciudad, joven. Es un momento de celebración. La gente se reúne para compartir, para disfrutar. ¿Celebrar?, replicó ella, levantando una ceja. Más bien es una pérdida de tiempo. La gente debería estar trabajando, no perdiendo su tiempo en frivolidades. El hombre la observó con una mezcla de sorpresa y diversión. A veces, joven, es en esos momentos de frivolidad donde se encuentran las verdaderas conexiones. La vida no se trata solo de trabajo, sino de disfrutar lo que se tiene. Isabela soltó una risa despectiva. ¿Conexiones? ¿Y de qué sirve eso si no hay éxito detrás? No puedo creer que haya personas que piensen así en pleno siglo XXI. Don Miguel, que era el nombre del hombre, decidió no dejarse llevar por su arrogancia. Cada quien vive su vida como mejor le parece. Pero ten cuidado, la ambición sin propósito puede llevarte a un lugar vacío. Isabela lo miró fijamente, sintiéndose desafiada por su sabiduría. ¿Y qué sabes tú de ambición? ¿Acaso no estás aquí solo porque no tienes nada más que hacer? Te sorprendería saber lo que he logrado en mi vida, respondió él, con calma. A veces, el éxito no se mide en dinero, sino en el impacto que dejas en los demás. Isabela sintió que su paciencia llegaba al límite. No tengo tiempo para esto, replicó, dando media vuelta. Necesito una camioneta y un conductor que no se detenga a disfrutar de un festival. Don Miguel la observó alejarse, intrigado por su actitud. Sin embargo, antes de que desapareciera entre la multitud, ella se volvió. ¿Tienes una camioneta?, preguntó de repente, al darse cuenta de que no tenía otra opción. Sí, de hecho, tengo una, respondió él, sonriendo. Pero no la uso para salir deprisa, sino para disfrutar del camino. Isabela frunció el ceño, pero no tenía otra alternativa. ¿Cuánto me cobrarías por llevarme? Estoy dispuesta a pagarte. ¿Cobrarte? No, no funciona así. Pero si realmente necesitas llegar a un lugar, estaré encantado de ayudarte. Ella lo miró, escéptica. ¿Y por qué harías eso? ¿Acaso eres un santo? No soy un santo, solo un hombre que cree en ayudar a los demás cuando puede, dijo don Miguel, con un brillo en sus ojos. Además, estoy seguro de que tu actitud cambiará un poco en el camino. Isabela hizo un gesto de impaciencia, pero aceptó su oferta. Está bien, llévame. Aunque no prometo ser amable. Mientras caminaban hacia su camioneta, Isabela sintió una mezcla de frustración y curiosidad. No entendía por qué este anciano parecía tan tranquilo, tan seguro de sí mismo, a pesar de su aparente desprecio hacia las convenciones modernas que ella valoraba. Al subir a la camioneta, Isabela se acomodó en el asiento del pasajero y volvió a mirar por la ventana. Las luces del festival seguían brillando, pero ya no le parecían tan deslumbrantes. Don Miguel encendió el motor y comenzó a conducir por las calles llenas de gente. ¿A dónde te llevo exactamente?, preguntó, su voz suave contrastando con la impaciencia de Isabela. A la reunión en la galería de arte en el centro, respondió ella, sin apartar la mirada de la ventana. No tengo tiempo para esto. La venta es importante. Entiendo,
dijo don Miguel, manteniendo el tono amable. Pero dime, ¿por qué es tan importante para ti? Porque es el futuro de mi familia, dijo Isabela, sintiéndose un poco vulnerable al abrirse. No puedo dejar que se interpongan cosas como este festival. Don Miguel asintió y giró una esquina, el tráfico comenzando a fluir con más facilidad. ¿Y si te dijera que a veces, el futuro de una familia no se mide solo en bienes materiales? A veces, se trata de lo que uno elige recordar y celebrar. Isabela lo miró de reojo, sintiendo que su arrogancia comenzaba a tambalearse. No entiendo a qué te refieres. Cuando uno se aferra demasiado a lo que tiene, olvida lo que realmente importa. Las raíces, la comunidad, la historia que nos une. Don Miguel sonrió, su mirada perdida en el horizonte. A veces, el verdadero legado es lo que dejamos en los corazones de los demás. Isabela se sintió incómoda. Nunca había considerado su vida de esa manera. Su mundo siempre había girado en torno a la ambición y el éxito. Las palabras de don Miguel resonaban en su mente, pero ella se obligó a ignorarlas. Eso es fácil de decir para alguien que no tiene nada que perder, replicó, intentando recuperar el control de la conversación. Pero don Miguel no se dejó afectar. Quizás. Pero también es cierto que lo que se pierde a veces puede ser más valioso que lo que tenemos. La vida es, después de todo, un acto de equilibrio. Isabela miró a través de la ventana nuevamente, sintiendo que la música del festival se desvanecía mientras se acercaban a su destino. Sin embargo, una parte de ella no podía evitar preguntarse si había algo de verdad en las palabras del anciano. Con cada kilómetro que pasaban, su mente luchaba entre sus viejas creencias y las nuevas ideas que comenzaban a germinar en su interior. Mientras se acercaban al centro, la camioneta se detuvo en un semáforo. Isabela observó a los grupos de personas que se reían, bailaban y disfrutaban de la música. Su rostro se endureció, pero en su interior, una chispa de curiosidad comenzaba a florecer. ¿Qué significaba realmente el éxito? ¿Era tan solo dinero y poder, o había algo más profundo que podría encontrar si se permitía mirar más allá de su propia burbuja? Fue un pensamiento inquietante, pero en ese momento, no estaba dispuesta a confrontarlo. Sin embargo, el aire de desafío en don Miguel la mantenía alerta, y mientras la luz del semáforo cambiaba, ella sabía que su vida estaba a punto de cambiar de manera que nunca había imaginado. El sol comenzaba a descender en el horizonte, bañando la ciudad colonial en un cálido resplandor dorado. Las luces del Festival de las Luces titilaban con fuerza, mientras las risas y los gritos de júbilo resonaban en las calles abarrotadas. Isabela Ortega, sentada en el asiento trasero de su lujosa camioneta, se sentía cada vez más atrapada en un torbellino de frustraciones. A su lado, don Miguel, un anciano de rostro sereno y mirada sabia, la observaba con atención, tratando de entender la tormenta que se desataba en su interior. «Esto es un absurdo», exclamó Isabela, mirando por la ventana como el tráfico se había detenido por completo. ¿Por qué la gente no puede entender que hay momentos en los que deben ceder su paso? Tengo una reunión crucial y no puedo perderla por un festival de luces que no significa nada. Don Miguel, en silencio, eligió no interrumpirla. Había visto a muchas personas como Isabela a lo largo de su vida, jóvenes arrogantes que creían que el mundo giraba a su alrededor. Sin embargo, también entendía que detrás de esa fachada de desdén podría haber un trasfondo de inseguridad y presión familiar. En lugar de responder a su queja, decidió escuchar, esperando que sus palabras pudieran calar hondo en la joven heredera. Esas tradiciones y ese ruido son solo un obstáculo para el progreso, continuó Isabela, dejando escapar un suspiro de exasperación. No entiendo cómo puede haber personas que disfruten de esto. La vida se mueve hacia adelante, y aferrarse al pasado solo lleva a la mediocridad. Es curioso, respondió don Miguel de manera suave, como a veces no vemos el valor de lo que nos rodea. Las tradiciones, aunque parezcan obsoletas, son parte de lo que nos hace quienes somos. A veces, el caos también trae consigo belleza y conexión. Belleza,
conexión, Isabela rió con desdén. No veo la belleza en perder el tiempo. La vida se vive en el avance, no en mirar hacia atrás. ¿Qué ganan todos con esto? ¿Acaso van a pagar las cuentas con luces y risas? Don Miguel sonrió levemente, sintiendo que la conversación se tornaba hacia un rumbo interesante. Quizás no se trata de pagar cuentas, sino de construir recuerdos y fortalecer la comunidad. La vida no es solo una serie de transacciones, Isabela. Es también sobre el legado que dejamos y las memorias que compartimos con los demás. Isabela frunció el ceño, sintiendo que los argumentos de don Miguel no hacían más que irritarla. ¿Legado? ¿Memorias? No tengo tiempo para eso. Necesito vender la propiedad familiar y asegurar el futuro de mi familia. Esa es la única memoria que cuenta. ¿Y qué hay de las memorias de aquellos que han vivido en esa propiedad? ¿De las generaciones que han pasado por allí? A veces, el verdadero legado no se encuentra en los bienes materiales, sino en las historias que llevamos con nosotros, dijo don Miguel con un tono de voz firme, pero amable. Las palabras de don Miguel resonaron en la mente de Isabela mientras el tráfico continuaba estancado. Ella se sintió incómoda, como si las verdades que había ignorado comenzaran a emerger como burbujas en un agua agitada. Sin embargo, su orgullo y su deseo de alcanzar el éxito la mantenían cegada. No necesito historias, don Miguel. Necesito resultados. Esta ciudad está llena de gente que no entiende cómo funciona el mundo real. Tal vez el mundo real sea más complejo de lo que crees, replicó don Miguel, sintiendo la tensión en el aire. A veces, la verdadera fuerza radica en la humildad y en la conexión con nuestra historia. Isabela no respondió, y el silencio se instaló entre ellos. El bullicio del festival se hacía cada vez más presente, con música vibrante y el sonido de risas que se filtraban por las ventanas de la camioneta. Ella miró por la ventana, observando a los niños que jugaban con globos de colores, a las familias que compartían comidas y a los ancianos que contaban historias a sus nietos. Una visión de felicidad simple que parecía tan distante de su realidad. Finalmente, la camioneta se detuvo frente al edificio donde se llevaría a cabo su reunión. Isabela, con su mente aún enredada en la conversación, se apresuró a abrir la puerta, ignorando por completo a don Miguel. Gracias por el viaje, murmuró sin mirar atrás, su voz fría y distante. Don Miguel la observó salir, sintiendo una mezcla de tristeza y esperanza. La juventud a menudo está tan atrapada en sus ambiciones que no ve lo que realmente importa, pensó mientras veía a Isabela alejarse con pasos rápidos. Quizás algún día comprenda que el verdadero éxito no se mide en propiedades o dinero, sino en la capacidad de conectarse con los demás y con su propia historia. Mientras la joven heredera se adentraba en el edificio, don Miguel se quedó en la camioneta, reflexionando sobre las palabras que había compartido. La vida estaba llena de lecciones, y a veces, las más valiosas eran aquellas que se daban en los momentos más inesperados. Miró a su alrededor, observando a la gente disfrutar del festival. En su corazón, albergaba la esperanza de que Isabela, a pesar de su arrogancia, encontrara el camino hacia una comprensión más profunda de sí misma y del mundo que la rodeaba. La música del festival seguía resonando, y las luces brillaban con fuerza, mientras el bullicio de la vida continuaba en la ciudad. Don Miguel, con la sabiduría de los años, sabía que el camino por delante de Isabela sería largo y lleno de desafíos, pero también creía que la verdadera transformación era posible. Solo necesitaba un poco de tiempo y la oportunidad adecuada para que la joven heredera comenzara a ver más allá de su propio reflejo y entendiera el verdadero significado de la vida y el legado. Isabela Ortega respiró hondo al entrar en el edificio donde se llevaría a cabo la reunión crucial para la venta de la propiedad familiar. Las paredes estaban adornadas con pinturas de sus antepasados, figuras que simbolizaban el linaje de su familia. Sin embargo, en ese momento, su mente estaba en otra parte. La llamada de su padre resonaba en sus oídos, un eco de preocupación que le había dejado un nudo en el estómago. Isabela, necesito que te prepares.
Don Miguel quiere hablar contigo antes de la reunión, dijo su padre con un tono que no admitía discusión. ¿Don Miguel?, preguntó Isabela, frunciendo el ceño. La mención de su nombre la sorprendió. Había despreciado al anciano sin saber quién era realmente, viéndolo como un simple hombre de la calle que no merecía ni su atención. ¿Sobre qué? No lo sé, pero es importante. No subestimes su influencia en la comunidad. Te veré en unos minutos. La llamada se cortó, dejándola con más preguntas que respuestas. Se apoyó en la pared fría del vestíbulo, intentando procesar la información. Don Miguel era un nombre que resonaba en su mente, pero no podía evitar recordar su arrogancia al tratarlo como si fuera un simple desconocido. Su corazón comenzó a latir más rápido, una mezcla de curiosidad y ansiedad. ¿Por qué un hombre como él querría hablar con ella? Mientras tanto, las luces del festival brillaban a través de las ventanas, recordándole la fiesta que había dejado atrás. La música y las risas eran un contraste chocante con la tensión que sentía en su interior. Isabela se sintió atrapada entre su deseo de triunfar en la venta de la propiedad y la inquietante posibilidad de que su arrogancia pudiera costarle más de lo que estaba dispuesta a arriesgar. Decidida a no dejar que su inseguridad la dominara, ajustó su chaqueta y salió del edificio, dirigiéndose de nuevo hacia el bullicio del festival. Las luces titilaban con una intensidad casi mágica, y la multitud parecía moverse al ritmo de una canción que solo ellos podían oír. Sin embargo, Isabela no podía disfrutar de la atmósfera festiva, su mente estaba centrada en la figura de Don Miguel, un hombre que había observado su desdén y aún así había decidido acercarse a ella. Al salir, la multitud la envolvió. Los aromas de comida callejera y el sonido de los fuegos artificiales llenaban el aire, pero su mente seguía ocupada con pensamientos sobre Don Miguel. Se preguntaba cómo sería el encuentro, si tendría la oportunidad de disculparse por su comportamiento. Sin embargo, su orgullo le decía que era mejor mantener la distancia. De repente, entre la multitud, Isabela lo vio. Don Miguel estaba rodeado de admiradores, personas que lo saludaban con respeto y admiración. La imagen era impactante, allí estaba el hombre que había considerado insignificante, y ahora parecía ser el centro de atención. Isabela se sintió pequeña y diminuta en comparación con la calidez que el anciano generaba a su alrededor. La realidad de su propia arrogancia comenzó a calar hondo en su conciencia. Se acercó un poco más, deseando escuchar lo que decían. Un grupo de trabajadores le contaba historias sobre cómo Don Miguel había cambiado sus vidas, cómo había apoyado a la comunidad y fomentado la tradición. Aquellas palabras resonaban en su mente y hacían eco de la conversación que había tenido con él en la camioneta. Una mezcla de admiración y vergüenza se apoderó de ella. «Don Miguel», exclamó uno de los hombres. «Gracias a usted, nuestra familia ha podido mantener su negocio. No sé qué haríamos sin su apoyo». «Es un placer ayudar», respondió Don Miguel con una sonrisa sincera. «Las tradiciones son lo que nos une. Nunca debemos olvidarlas». Isabela sintió una punzada de culpa al recordar cómo había menospreciado aquellos valores. Se dio cuenta de que al verlo como un simple anciano, había ignorado su verdadera importancia en la comunidad. En ese instante, su arrogancia se sintió como una losa pesada sobre sus hombros. Un impulso repentino la llevó a aproximarse más, y cuando Don Miguel la vio, su rostro se iluminó con una sonrisa cálida. «Isabela», dijo, su voz llena de amabilidad. «Me alegra verte aquí. Te estaba buscando». Ella se quedó paralizada por un momento, sorprendida de que él la reconociera. Sin embargo, una mezcla de nerviosismo y determinación la invadió. «Don Miguel, quería disculparme por nuestra conversación anterior. No debía haber sido tan despectiva». Las palabras fluyeron de sus labios, y casi se sintió aliviada de haberlas expresado. «No te preocupes, Isabela», respondió él con calma. «Entiendo que a veces la presión puede hacernos decir cosas que no sentimos. Pero me alegra que estés aquí, en medio de esta celebración.
Es el momento perfecto para recordar lo que realmente importa. La multitud continuaba riendo y disfrutando, pero para Isabela, todo se detuvo. La sinceridad en su voz resonó en su corazón. Se dio cuenta de que había mucho que aprender de él, mucho más allá de lo que podría obtener en una reunión de negocios. ¿Qué es lo que importa, don Miguel?, preguntó, sintiendo que había dado un paso hacia una nueva comprensión. La conexión con nuestra comunidad, las tradiciones que nos unen, y la forma en que podemos contribuir al bienestar de los demás. La verdadera riqueza no se mide solo en dinero, sino en el impacto que dejamos en las vidas de aquellos que nos rodean. Él sonrió, y sus ojos brillaban con una sabiduría que Isabela anhelaba comprender. Una oleada de emociones la invadió. La arrogancia que había mantenido como un escudo comenzó a desvanecerse, y en su lugar, se plantó una semilla de humildad. Se dio cuenta de que el camino que había seguido hasta ahora la había alejado de lo que realmente significaba ser parte de una comunidad. Me gustaría aprender más sobre eso, don Miguel. Sus palabras salieron sinceras, un deseo genuino de cambiar. Siempre hay tiempo para aprender, Isabela, respondió él, su voz llena de aliento. Las tradiciones son un legado, y es nuestra responsabilidad cuidarlas y pasarlas a las futuras generaciones. Mientras conversaban, la música del festival se volvía más intensa, y las luces parpadeaban en un espectáculo deslumbrante. Isabela miró a su alrededor y vio a las personas disfrutando, riendo, compartiendo. En ese momento, se dio cuenta de que había estado tan obsesionada con el futuro y con el éxito que había olvidado el valor del presente. Voy a cambiar las cosas, don Miguel, dijo, su voz llena de determinación. A partir de hoy, quiero hacer algo que realmente importe. Él asintió, un brillo de orgullo en sus ojos. Isabela pudo ver que, tal vez, no era demasiado tarde para reconciliarse con su identidad y su legado familiar. La conversación con don Miguel había abierto una puerta que antes había mantenido cerrada. Con el festival a su alrededor, sintió que la vida le ofrecía una segunda oportunidad. Te estaré esperando, respondió él, con un tono que combinaba esperanza y confianza, como si supiera que Isabela estaba a punto de embarcarse en un viaje de autodescubrimiento. Y así, mientras la música seguía sonando y las luces danzaban en el aire, Isabela se sintió por primera vez parte de algo más grande que ella misma. Un nuevo capítulo de su vida estaba a punto de comenzar, lleno de posibilidades y promesas. La ciudad resplandecía con luces brillantes mientras el Festival de las Luces continuaba su curso. Las calles estaban repletas de gente, risas y música. Isabela Ortega, con su arrogancia habitual, había decidido que era el momento de un encuentro crucial. El aire estaba cargado de anticipación, y aunque el bullicio la irritaba, ella se dirigía con determinación hacia don Miguel, el hombre que había subestimado. Cuando finalmente se encontraron, Isabela sintió un leve escalofrío al acercarse a él. Don Miguel, un hombre de porte elegante y sabiduría palpable, la miró con una mezcla de curiosidad y compasión. Isabela, comenzó él, con voz firme pero suave, ha pasado mucho tiempo desde que nuestras familias compartieron un momento significativo. Isabela frunció el ceño, tratando de recordar algo que uniera a sus familias. No sé a qué se refiere, don Miguel. La última vez que vi a su familia fue, hace años. Su tono era más despectivo de lo que pretendía, y eso no pasó desapercibido para don Miguel. Sí, puede que sea cierto, respondió él, con una sonrisa que no ocultaba su tristeza. Pero nuestras historias están entrelazadas de maneras que quizás no hayas considerado. Tu abuela y yo solíamos hablar sobre el futuro de nuestros negocios. Ella siempre decía que las tradiciones son el hilo que nos une. Isabela sintió un leve remordimiento al escuchar su abuela mencionada. Tradiciones, murmuró, como si la palabra tuviera un sabor amargo en su boca. Las tradiciones son solo eso, cosas del pasado. Lo que importa es el presente y el futuro. El mundo está cambiando, don Miguel. Sí, el mundo cambia, replicó él, su voz serena como el agua de un lago.
pero el cambio sin raíces es como un árbol sin tierra. No florecerá. Debes recordar de dónde vienes para saber hacia dónde vas. Su mirada se detuvo en los ojos de Isabela, buscando un atisbo de comprensión. Ella cruzó los brazos, sintiéndose atrapada entre el respeto que sentía por él y su propia obstinación. No necesito que me recuerden mi pasado. Estoy aquí para asegurar el futuro de mi familia, y eso implica deshacerse de lo que ya no tiene sentido. La propiedad familiar está en juego y yo necesito hacerlo. ¿Pero a qué precio, Isabela? Don Miguel la interrumpió, su tono más severo. ¿Es el precio de ignorar el legado de tu familia? ¿De olvidar las lecciones aprendidas a lo largo de los años? La vida no se trata solo de dinero y propiedades. Se trata de la comunidad, de las personas que nos rodean, de las conexiones que construimos. Isabela sintió un nudo en el estómago. Había una verdad en sus palabras que la desestabilizaba. ¿Y qué sugieres? Que me aferre a algo que ya no sirve. La vida avanza, don Miguel. La gente se adapta o queda atrás. Adaptarse no significa olvidar, contestó él, su mirada fija en ella. Las tradiciones pueden evolucionar. Puedes modernizar la propiedad, hacerla más accesible, más relevante, pero no a expensas de su esencia. La historia de tu familia es rica y valiosa. No la deseches por un acuerdo financiero. Isabela se quedó en silencio, sintiendo la presión de sus palabras. Recordó la calidez de las reuniones familiares en esa casa, las risas, las historias contadas por su abuela. No es que quiera desecharlo, finalmente admitió, su voz más suave. Solo quiero hacer lo correcto para mi familia. ¿Y qué es lo correcto para ti?, preguntó don Miguel, su tono ahora más comprensivo. ¿Es solo el dinero? ¿O hay algo más que anhelas en tu corazón, algo que quizás ni siquiera tú misma has reconocido? Isabela sintió que las murallas que había construido con tanto esmero empezaban a desmoronarse. No lo sé, respondió sinceramente, sus ojos llenos de confusión. He estado tan centrada en el negocio, en la imagen que debo proyectar, que he olvidado lo que realmente significa para mí. Quizás sea el momento de redescubrirlo, sugirió él. El Festival de las Luces no es solo una celebración, es un recordatorio de la vida, de la comunidad, de las raíces que nos sostienen. Te invito a que lo veas con nuevos ojos. Las palabras de don Miguel resonaron en su mente. Mientras miraba a su alrededor, el bullicio del festival parecía tomar un nuevo significado. Las luces que parpadeaban eran como estrellas en la tierra, y la música que resonaba era un canto a la vida y a las tradiciones que habían dado forma a su familia. Quizás, comenzó Isabela, su voz titubeante. Quizás he estado demasiado enfocada en lo superficial. Tal vez debería considerar el legado de mi familia, no solo como un peso, sino como una oportunidad para hacer algo mejor. Eso es un buen comienzo, afirmó don Miguel, sonriendo con satisfacción. Recuerda, Isabela, la verdadera grandeza no se mide por la riqueza acumulada, sino por la huella que dejas en el mundo. Y esa huella se construye a través de las relaciones y el respeto por los demás. Isabela sintió una chispa de esperanza encenderse en su interior. ¿Y si decidiera revitalizar la propiedad en lugar de venderla? La idea brotó de su boca antes de que pudiera detenerse. Podría involucrar a la comunidad, a la gente que realmente se preocupa por su historia. Podría ser un centro para el arte, la cultura, algo que una a las personas en lugar de separarlas. Esa es la actitud que necesitas, Isabela, dijo don Miguel, su voz llena de aliento. El cambio es posible, siempre que lo hagas con el corazón y con respeto por lo que te rodea. Isabela sintió que el peso de sus decisiones se aligeraba. Por primera vez, veía la posibilidad de un futuro donde no solo ella ganara, sino donde su comunidad se beneficiara. Gracias, don Miguel. Realmente aprecio su sabiduría. Prometo que consideraré sus palabras.
Ambos compartieron un momento de silencio, en el que el bullicio del festival se convirtió en un eco distante, mientras la verdad de sus palabras comenzaba a resonar en el corazón de Isabela. La noche continuaba su danza de luces y sombras, y mientras se alejaba, sintió que un nuevo camino se abría ante ella, lleno de oportunidades y conexiones que habían estado escondidas, esperando ser redescubiertas. Isabela Ortega se quedó en silencio después de escuchar las palabras de don Miguel. La brisa suave del festival acariciaba su rostro mientras la música y las risas resonaban a su alrededor. Su mente, normalmente llena de pensamientos sobre negocios y ganancias, comenzaba a abrirse a nuevas ideas. Era como si, de repente, las luces del festival se volvieran más brillantes y los colores más vivos. La atmósfera festiva contrastaba con la lucha interna que sentía. ¿Por qué me importa tanto lo que piensen los demás?, se preguntó en voz alta, aunque nadie parecía escucharla. Su mirada se perdió entre la multitud que disfrutaba del festival. Recordó cómo había despreciado las tradiciones que habían sido parte de su vida desde pequeña. Todo lo que había querido era seguir el camino que había trazado su padre, un camino que la llevaría a un éxito material y al reconocimiento social. Sin embargo, ahora, la idea de vender la propiedad familiar le parecía un sacrificio demasiado alto. ¿Qué hay de tu legado, Isabela?, murmuró para sí misma. Las palabras de don Miguel resonaban en su mente: el verdadero éxito no se mide por el poder y la riqueza, sino por cómo uno se conecta con sus raíces y su comunidad. Esa conexión que había despreciado durante tanto tiempo ahora parecía crucial. ¿Por qué no había visto antes la belleza en lo que su familia había construido? Decidida a cambiar de rumbo, Isabela se dirigió hacia el bullicio del festival. La música tradicional sonaba alegremente, y las risas de niños correteando la rodeaban. Se unió a un grupo de personas que estaban haciendo una danza folclórica, y aunque al principio se sintió fuera de lugar, pronto se dejó llevar por el ritmo. Su corazón, una vez lleno de arrogancia, comenzó a latir al compás de la comunidad. «Vamos, Isabela, únete», le gritaron algunos de los jóvenes. Ella sonrió, sintiéndose más ligera, como si los pesados grilletes de la ambición se hubieran desvanecido. «Esto es divertido», pensó, mientras se movía con la música. Las miradas de desaprobación que había sentido antes se transformaron en sonrisas cálidas y alentadoras. ¿Es esto lo que he estado perdiendo?, se preguntó mientras bailaba. La respuesta era un rotundo sí. La conexión humana que había estado buscando en su trabajo ahora estaba frente a ella, en forma de comunidad, tradiciones y celebración. Y, por primera vez, se sintió parte de algo más grande que ella misma. Más tarde, cuando terminó la danza, se acercó a un grupo de ancianos que estaban compartiendo historias sobre el festival. ¿Puedo unirme?, preguntó, con una humildad que nunca antes había mostrado. Los ancianos sonrieron y la invitaron a sentarse. «La tradición es nuestra forma de mantener vivas nuestras historias», dijo una mujer de cabello plateado. «Cada luz que encendemos es un recuerdo, un deseo y una esperanza para el futuro». Isabela escuchó atentamente. Cada historia que compartían resonaba en su interior, haciéndola sentir como si estuviera redescubriendo su propia historia familiar. «Mi abuela solía contarme sobre este festival», confesó. «Pero siempre pensé que eran solo cuentos antiguos». «Ah, los cuentos antiguos son puentes hacia el presente», respondió el anciano, con una sonrisa sabia. «Hoy, tú eres parte de esa historia. Nunca es tarde para reconectar». Las palabras de los ancianos se grabaron en su mente. A medida que el sol comenzaba a ponerse, Isabela sintió una oleada de gratitud. Había regresado a sus raíces. Ya no se sentía como una heredera atrapada en un mundo de expectativas y presiones. Comenzaba a ver el valor de su herencia, no solo en términos de riqueza, sino en el legado cultural que llevaba consigo. Decidida a revitalizar la propiedad familiar, pensó en cómo podría utilizarla para la comunidad. «Quizás podríamos hacer un centro cultural», murmuró, imaginando un espacio donde las tradiciones y la modernidad pudieran coexistir.
Podría ser un lugar para talleres, festivales y encuentros. Un espacio donde todos puedan celebrar nuestras raíces. Mientras estaba sumida en sus pensamientos, sintió una mano en su hombro. Era don Miguel, quien la había estado observando desde la distancia. «Te veo disfrutando del festival», dijo con una voz cálida. «¿Has cambiado de opinión sobre la venta de la propiedad?» Isabela lo miró a los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía ser honesta. «Sí, don Miguel. He estado reflexionando. No quiero vender la propiedad. Quiero revitalizarla y conectarla con la comunidad. Quiero que sea un lugar que honre nuestras tradiciones». Don Miguel sonrió, su expresión llena de orgullo. «Esa es una decisión sabia, Isabela. La comunidad necesita líderes que comprendan la importancia de sus raíces. Y tú, joven, tienes el potencial de ser una de ellos». «¿De verdad lo crees?», preguntó, sintiendo que una chispa de esperanza comenzaba a encenderse dentro de ella. «Claro que sí. He visto cómo has cambiado en solo unas horas. Este festival ha despertado algo en ti, y eso es solo el comienzo. La clave está en mantener esa conexión viva, no solo hoy, sino todos los días». Isabela asintió, sintiendo que su corazón se llenaba de un nuevo propósito. «Quiero hacer esto bien. Quiero que la propiedad sea un lugar donde la gente se sienta bienvenida y donde las tradiciones se celebren y se preserven». «Esa es la actitud correcta», dijo don Miguel. «Recuerda, no estás sola en esto. La comunidad está aquí para apoyarte. Y yo también estaré aquí, para ofrecerte orientación cuando la necesites». Ambos se quedaron en silencio por un momento, observando cómo las luces del festival comenzaban a encenderse, llenando la noche de colores vibrantes. Isabela sintió que una nueva etapa de su vida comenzaba, una etapa donde el éxito no se mediría por lo que poseía, sino por lo que podía ofrecer a los demás. Mientras el festival continuaba a su alrededor, ella se prometió a sí misma que nunca olvidaría esta lección. Con el tiempo, la transformación de la propiedad familiar se convertiría en un símbolo de renacimiento, no solo para ella, sino para toda la comunidad. Y con cada luz que se encendía en el festival, sentía que su conexión con sus raíces se hacía más fuerte, iluminando su camino hacia el futuro. No te olvides de seguir el canal, darle like y compartir este video con tus amigos. Nos vemos en el próximo.